Situación del cáñamo y de la cannabis medicinal en Costa Rica. Hace poco se aprobó una ley, bueno, hace un año, se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa para legalizar la producción de cáñamo para el uso industrial de esa planta, y lo mismo para la cannabis, el uso medicinal de la cannabis. Bueno, para hablar de este tema he invitado al licenciado Roy Thompson Chacón, el expresidente de la Asociación de Costa Rica, relacionado con estos temas, precisamente de cannabis medicinal y de cáñamo. Bienvenido. Muchas Roy. Gracias, don Otto. Un placer de estar con ustedes. Decía al inicio de que se aprobó esta legislación el año pasado. Así es. Y esto hubo un proceso donde alguna gente se oponía y no sé qué cosa. Finalmente hay un gran mérito de los diputados del Grupo Saliente porque lograron al menos remover obstáculos para que pudiera sembrarse esta planta para uso industrial y también para obtener algunos derivados de esta planta para hacer productos medicinales. Contanos un poquito lo que viviste en ese proceso y bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Sí. Bueno, originalmente el primer proyecto que se presenta a la Asamblea Legislativa se da en el periodo del presidente Luis Guillermo Solís. El primer proyecto lo presenta el exdiputado Marvin Atencio. Me acuerdo perfectamente, y se tramitó en jurídicos. Así es. Y ese proyecto era muy diferente a lo que se aprueba esta vez. Era un proyecto que prácticamente copiaba la regulación que tenía Uruguay. Esa regulación tenía una estructura que para nosotros es muy similar a lo que conocemos como FANAL. Ajá. Era un órgano público del Estado que otorgaba licencias, establecía precios, compraba, procesaba y vendía. Sí. Bueno, eso evidentemente no fue potable en la Asamblea Legislativa y un grupo de personas interesadas, gente del exterior, gente nacional, nos metimos en una cruzada de ir modificando ese proyecto. Ese proyecto llegó casi a ser dictaminado en una comisión, no se terminó de dictaminar, entramos en esta administración de Carlos Alvarado e iniciamos la redacción de un proyecto nuevo. Ese trabajo culmina con la presentación del proyecto por parte de la exdiputada Zoila Bolio, y ahí empezó el proceso, que fue un proceso difícil, muy público, muy llamativo, donde un tiro la gente estaba a favor, otro tiro la gente estaba en contra. Obtuvimos un gran apoyo. Creo que además hay que decir que nadie lo ha dicho, en las fases finales de redacción de mociones, etcétera, fue muy valioso el aporte de CINDE y de Procomer. Este proyecto no es un proyecto solo de autorizar la siembra y la producción. Al final es un proyecto de atracción de inversiones. Y ese es el mérito de lo que Costa Rica termina aprobando. Cuando se dan las votaciones legislativas y se aprueba la ley, nosotros pensamos que ya ahí habíamos terminado. Después tuvimos vetos. Como no, hubo un veto del presidente. Bueno, porque el ministro de Agricultura al final no estaba muy de acuerdo, el ministro de Salud tampoco estaba de acuerdo, y hicieron que el presidente vetara una parte del proyecto. Sí, mi sensación, y hablo por mí, mi sensación es que ellos nunca tuvieron una claridad del proyecto. Cuando uno tiene una visión donde el inicio de todo es el Estado, entonces es muy difícil armar una industria, porque el Estado no produce industrias. Entonces, en este caso, yo creo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura tenían una visión errada de que el Estado iba a poder generar una industria de cannabis o de cáñamo, al nivel increíble de que el Ministerio de Agricultura se mete en un proceso de investigación con unos esquemas confusos de contrataciones y cosas, pero
con la idea de que eventualmente el Ministerio de Agricultura va a dotar de semillas a los agricultores, siendo una actividad totalmente especializada, donde las semillas son propiedad intelectual de las empresas que las generan a nivel del mundo, basándose en el porcentaje de THC, la resistencia a los climas, digamos las condiciones de los suelos. Entonces no existe ningún escenario en el mundo donde el Ministerio de Agricultura va por la calle regalando semillas. Entonces yo creo que parte de esas oposiciones fueron creer que en algún momento el Estado de Costa Rica iba a tener una industria de la cual iba a ser el dueño y que le iba a permitir a los privados participar. Yo creo que tal vez si podemos ver eso como la parte política del tema macro, yo creo que eso justifica las oposiciones que se dieron en ese momento. Si ustedes ven lo que ese cambio al final produjo, no produjo nada. Sí, básicamente lo que hizo el presidente fue vetar la parte que tenía que ver con producción para autoconsumo. Sí. Y entonces eso, veamos, lo sacaron del proyecto. Aún así tenemos legislación que no penaliza a las personas que producen, digamos, marihuana para uso recreativo en su casa. Así es. A ver, cuando se dio la discusión, se estuvo hablando mucho obviamente se menciona que hay un montón de países que ya tienen básicamente mucho camino recorrido en esta área. O sea, que ya hay países donde hay una gran cantidad de productos medicinales básicamente hechos a partir de extractos de esta planta. Hay un uso industrial extraordinario en diferentes países también sobre esta planta. Y un poquito, ¿qué significa? Porque mencionaste que es la parte interesante de esto, es la atracción de inversión extranjera directa. Cuando uno ve lo que está pasando en otros países que llevan ya varios años en esa dirección, con capitales muy fuertes metidos en eso, ¿qué ventaja tendría para alguien venirse a establecer en Costa Rica cuando ya hay otros países donde ya hace varios años se está produciendo para los dos fines, tanto el fin industrial como el otro medicinal? O sea, ¿por qué vendría alguien a Costa Rica? Sí, nosotros, existe una industria global que solo en el tema del cáñamo, el año pasado, el valor del mercado alcanzó más o menos entre 6 y 7 billones de dólares en cáñamo. Y en cannabis medicinal o recreativo llegó casi a los 20 billones de dólares. Esos son ya la venta de los productos terminados. El mercado. Okay, el mercado. Mercado. Y con porcentajes de crecimiento de entre el 16 y el 25% en cáñamo. Y por ejemplo, en el tema de cannabis... Eso es anual. Eso es anual. Sí. En el tema del cannabis se espera que en el año 2030 el valor del mercado sea de 120 billones de dólares cuando hoy es de 15. Entonces es un mega mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa dependiendo del tema que estamos? Por ejemplo, en el cáñamo. Estados Unidos hace un mes y medio, emite los resultados de un censo nacional donde estudian la cantidad de tierra que hay dedicada a cáñamo. Bueno, el total que tiene Estados Unidos de cáñamo industrial es más o menos 115,000 acres, que cuando hay que convertirlo en hectáreas es como la mitad. Sí, son un poquito. Estamos hablando de 50, 60,000 hectáreas. 60,000 hectáreas es lo que tenemos sembrado en banano. Sí. En este país. Piña también, yo creo. En piña anda en esos números. Sí. Por lo tanto, es una industria que, si bien estamos hablando de Estados Unidos, desde el punto de vista de producción agrícola, Costa Rica tiene tierra, tiene cultura agrícola, tenemos una estabilidad política que le permite a las empresas sentirse seguros en sus inversiones, pero además tenemos 50 carreteras de venta. Los tratados de libre comercio alcanzan 50 tratados en este momento, a 50 países. Sí. Entonces, Costa Rica es un país donde las empresas
norteamericanas, para no empezar con el tema de Francia ni Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, las empresas se sienten confortables dentro de nosotros. No es igual con otros países que también tienen regulaciones de este tipo, pero digamos la cercanía de esas empresas con otros países no es igual que la de Costa Rica. Laura Bonilla, quien fue designada como ministra de Agricultura, acaba de asumir ahora el 8 de mayo, básicamente hizo dos comentarios cuando ella asume. Uno es, bueno, vamos a ver de qué manera resolvemos el tema del aguacate con México, pero luego hace otro comentario vinculado al tema de cannabis medicinal y de el uso también industrial de cáñamo. Y básicamente dice, desde el gobierno vamos a ver de qué manera facilitamos las cosas, porque estamos convencidos de que esto va a ayudar mucho al agro, va a atraer mucha inversión a Costa Rica. Y que entonces la pregunta obligada es, ya se aprobó la ley hace el año pasado, hubo ese tema con el veto y todo lo demás, de falta de reglamentación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel de reglamentación y cómo debería hacerse esa reglamentación? Porque tengo entendido que hay países que cuando se meten a reglamentar a veces van más allá de lo que dice la ley, establecen más requisitos y más trabas y al final de cuentas hacen que la ley no sea operativa. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para que tengamos ya terminemos de completar el marco normativo para que un inversionista diga, voy a establecerme en Costa Rica porque ya tengo la autorización legal, pero además reglamentariamente muy rápidamente cumplo con la normativa que el gobierno de Costa Rica me está imponiendo? Sí, lo primero que habría que decir es que esta es una industria donde la innovación es básica. Lo que una empresa produce a nivel de CBD o productos textiles, etcétera, hoy no es lo mismo que producen en un año. Entonces, el objetivo de tener una ley que fuera no solo accesible para las empresas, pero sino que fuera modificable o que tuviera una estructura que permitiera a Costa Rica moverse rápido en esos mercados, fue uno de los objetivos. Y creo que nosotros obtuvimos ese objetivo cuando logramos, creo que en una de las únicas leyes en este país, que evitamos que la ley se convirtiera en un reglamento. La ley que tenemos es una ley marco, con unas licencias básicas, con unos requisitos básicos, con una referencia específica a las competencias de los ministerios. Y la idea siempre fue que los ministerios pudieran emitir sus reglamentaciones. Y esas reglamentaciones, evidentemente, a cómo se hacen, se cambian. Entonces, que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Salud tuvieran la habilidad y la posibilidad de modificar las cosas dependiendo de lo que la industria fuera necesitando. Entonces, basado en ese criterio de lo que andábamos buscando, yo creo que hay dos ejemplos básicos de regulaciones que deben ser nuestro norte. Y es la regulación canadiense, que tiene ya entre 15 y 20 años de haber sido emitida y modificada. Y no solo eso, es una regulación federal. O sea, todos los temas de la ley, todos los temas de la producción, todos los temas de la actividad y de la industria están reguladas a nivel federal. De igual manera, Israel, que es una potencia a nivel de investigación, es una potencia a nivel de generación de nuevos productos, etcétera, tienen una regulación muy moderna. Y también nos enfrentamos al tema de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene 50 regulaciones. Cada estado tiene una regulación y no hay una regulación federal. Ese proceso Estados Unidos lo sufre en este momento, y lo digo, lo sufre no en negativo, sino lo sufre en que están tratando de actualizar esa regulación. Por lo tanto, yo considero que las regulaciones correctas es seguir el modelo de Canadá e Israel. Y hay una razón. Canadá e Israel son los mayores exportadores de cáñamo y de cannabis del mundo. Entonces, si Costa Rica está interesada en ingresar en ese sistema,
homologar los estándares nuestros a los mejores estándares de los países más fuertes a nivel del mundo, pareciera que esa es la mejor idea. Claro. ¿Cuál es el reto? El reto es para el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, y le quiero decir que yo soy un fan de doña Laura. No la conozco, pero he seguido muy bien su carrera. Para quienes nos están mirando en estos momentos, Laura Bonilla se desempeñó, antes de asumir este cargo de ministra de Agricultura, como presidente de la Cámara de Exportadores por 8 años. Y también es pionera en el tema de la exportación de chayotes y de tubérculos a diferentes mercados a nivel mundial. Así que es conoce el tema agrícola y el tema de exportación. Si hubiéramos querido buscar un perfil para que le entrara a reglamentar una industria como cannabis, no hubiéramos encontrado un perfil mejor que el de doña Laura. Y pensando también en la producción agrícola para la exportación. Claro. Porque no es tanto para consumo local, no, es para la exportación. Eso significa que tiene que cumplir con estándares muy altos para poderlo colocar que ella en su actividad profesional, en su actividad empresarial y en su actividad de cámara están acostumbrados a entender temas de estándares y hasta de logística. Entonces el reto tanto para el MAC como para el Ministerio de Salud es generar una regulación que le permita a las empresas moverse, que les permita a las empresas innovar y que le permitan a las empresas además no invertir tanto en compliance, sino invertir en innovación. Compliance siendo cumplimiento de requisitos y de informes, etcétera, etcétera. Lo que el país debe generar es un gran soporte para las empresas para que gasten sus presupuestos en innovación, no para que los gasten en poderes para presentar documentos o en declaraciones juradas o en auditorías, etcétera. Entonces, ese pareciera ser el reto. Creo que tenemos la gente correcta para esta industria en estos nombramientos del nuevo gobierno. Creo también de que hay que entender que esta es una industria que existe desde hace 20 años. La industria no está siendo inventada en Costa Rica, no es que lo que nosotros querramos hacer aquí va a ser asumido por el resto del mundo, es al revés. Nosotros tenemos que adaptarnos al mercado internacional y nosotros tenemos que aprender de ellos. A nivel de esa regulación, porque ya nos está alcanzando el tiempo, ¿cuánto crees vos que se pueda tardar o pueda tardar esta administración, tomando en consideración la disposición de la ministra de Agricultura que dice, vamos a caminar en esa dirección? Pareciera que de salud van a seguir la pauta que marque Agricultura. ¿En cuánto podríamos nosotros esperar tener la reglamentación que se requiere para que las primeras inversiones puedan empezarse a materializar en el país? Sí, yo creo que Costa Rica debería invertir los próximos 6-7 meses en hacer eso. Creo que la capacidad de movimiento de la ministra de Agricultura y la ministra de Salud, si lográramos hacer un match con el gobierno de Canadá y el gobierno de Israel a nivel de los expertise de ellos. Claro. Canadá tiene una cosa interesante, que la operación de cannabis está centralizada en una institución. Entonces tienen, digamos, al MAC y a Salud en lo que respecta a cannabis junto. Perfecto. Entonces tienen una agencia especializada e Israel tiene igual una agencia especializada. Entonces yo creo que si lográramos establecer esos canales con ellos, podríamos tener en muy corto plazo una regulación, digamos, tropicalizada. Yo esperaría que las primeras licencias pudieran ser emitidas en enero o febrero del año 2023, lo cual significa que una empresa que aspira a tener licencias tendría que instalarse en Costa Rica 4 o 5 meses antes. Claro, sí. Entonces eso genera, en los próximos 2 o 3 meses, las empresas tendrían que empezar a establecerse en Costa Rica con la intención de cumplir con los eventuales requisitos de estas regulaciones, que también a nivel internacional las regulaciones son muy básicas. O sea, hay que certificar el origen de los capitales,
hay que registrarse en las autoridades, digamos, de regulación bancaria, los socios tienen que ser reportados, los lugares donde se va a tener la actividad agrícola tienen que ser reportados con GPS y con localización, y tiene que haber planos sobre el asunto. Entonces, lo que le quiero decir, don Otto, es que nadie puede inventar un requisito que no existe en el resto del mundo. O sea, no sé qué le podemos pedir a las empresas, no sé, que le pongan luz a toda la finca. O sea, nada de eso existe. Existen requisitos de seguridad. Por ejemplo, en el tema de cannabis medicinal y recreativo existen requisitos como que los perímetros tienen que estar cercados, tiene que haber circuitos cerrados, los circuitos cerrados tienen que ser accesibles para la administración, para el gobierno, poder entrar en las imágenes, tienen que tener accesos el gobierno de las imágenes de las empresas, y todo eso está inventado. O sea, no hay nada que tengamos que inventar en Costa Rica. Eso existe en Colombia, eso existe en Uruguay, eso existe en Argentina, existe en Jamaica. México acaba de pasar una regulación grandísima de cannabis medicinal y recreativo. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que aprender a copiar las cosas buenas y copiarlas bien. Porque copiar mal implica que después tenemos que ir a reformar cosas. Y creo que en esto, y hay que decir las cosas por más obstáculos que tuvimos, creo que de todo lado siempre hubo buena voluntad. Tal vez diferíamos en visiones, pero creo que en ningún momento nadie nos presentó 300 mociones, ni 500 mociones. El gobierno de Carlos Alvarado convocó los proyectos en las extraordinarias. La sala cuarta resolvió rápido. Entonces yo creo que esta es una industria que hace tiempo Costa Rica no tenía un consenso de este tipo sobre una industria. Muchas gracias, don Roy. Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, ustedes allá en sus hogares, este es un tema importantísimo, como se dan cuenta, y menuda tarea tiene la ministra de Agricultura de liderar la elaboración de estos reglamentos, que yo espero que estén listos, efectivamente, así como decía Roy Thompson, estén listos en los siguientes 6 meses, de tal forma que ya se empiecen a generar puestos de trabajo que requiere tanto nuestro país, y el año entrante los flujos de inversión para esta actividad económica pueda ayudar en la economía nacional de la forma en que se anticipaba por quienes impulsaron este proyecto inicialmente. Muchísimas gracias por su atención.